Hermanos, es importante tener palabra de Dios en nuestro corazón. Y en esta tarde quiero hablarte acerca de un tema que se llama así lo hemos titulado, ya lo vamos a tener ahí en la pantalla: primeros auxilios cristianos. ¿Sí? Primeros auxilios cristianos. Tú sabes muy bien, hay algunas prácticas que se tienen que hacer cuando una persona está pasando por algún problema. Los primeros auxilios, esto es muy importante. Quisiera enumerártelos, pero la verdad es que yo no soy un experto y seguramente terminaría olvidándoseme alguno que probablemente sea de los más importantes. Pero todos hemos oído hablar acerca de esto. Hoy quiero hablarte de que cada vez que tú y yo enfrentamos una crisis, esto es lo primero que tenemos que hacer. ¿Sí? De la misma manera que todo ser humano tiene que hacer algo en los primeros minutos en donde ha sufrido un impacto en su vida, esto es también lo que tú y yo debemos de hacer cada vez que una crisis aparece frente a nosotros. Cada vez que una situación difícil, ¿sí?, una enfermedad, un problema aparece en nuestras vidas. Debes de saber que vives en un mundo caído. En este mundo siempre en algún momento vendrá una crisis. Si no has sufrido ninguna crisis, solo sigue viviendo y vas a ver lo que es enfrentar crisis en este planeta. Ahora bien, Jesús habló con sus discípulos en una ocasión en que Jesús sabía que se avecinaba una de las crisis más terribles para cada uno de los discípulos. Estaban a punto de arrestarlo, él lo sabía, y empezó a hablar con los discípulos para decirles qué es lo que se hace ante una situación que te sobrepasa, naturalmente hablando, que naturalmente hablando parece imposible de superar, que parece que te anula toda la vida, como seguramente estará pasando la familia Navarro allí en Puebla, pero que hoy, con la ayuda de Dios, mi Señor también a través de su familia y a través de esta enseñanza les indicará la manera en que pueden salir de allí. Así que justo antes de enfrentar esta crisis, Jesús le dijo a los discípulos lo que tenían que hacer. Esto que les dijo también es válido para nosotros hoy. No importa qué enfrentes, no importa de qué se trate, siempre habrá una salida para ti. Y lo primero que tienes que hacer lo encontramos en Juan 14:1. Pon atención, por favor, y sobre todo recuérdalo, muy amable. Y mientras lo ponen ahí, levanta tu Biblia y vamos a declarar con convicción, con denuedo. Decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén, gloria a Dios. Ahorita que hicimos la declaración, recordé que una de nuestras hermanas está en Alemania, una hermana en Cristo, y ellos estaban buscando una iglesia a la cual asistir, y dice, y encontramos una, y entramos, y esperábamos, que fuera pues algo que nos trajera bendición. Y justo cuando iba a empezar la prédica, el pastor empezó a hacer la misma declaración de usted, pero en alemán. Obviamente están en Alemania, hubiera sido muy raro en español, pero me decía, es exactamente la misma declaración, que déjame decirte, es una adaptación que hizo tu servidor de la declaración que seguramente Dios le inspiró a John Austin, el papá de Joel Austin, ¿sí? Así que es una adaptación. La verdad es que esa declaración es larguísima, ¿sí? Preciosa, pero un poco extensa, y por eso la recortamos y la adaptamos para nosotros. Y desde el primer servicio de Rema
Siempre hemos hecho esa declaración, bendito sea Dios. Y allí tienes lo primero que se tiene que hacer en cualquier situación de escasez, de enfermedad, de situación difícil. Jesús le dijo a los discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Amén. Eso fue lo que le dijo a los discípulos. Los discípulos estaban a punto de pasar por una de las crisis más terribles, ya te lo mencioné. Y Jesús les dice: lo primero que tienen que hacer cuando todo esto suceda es no dejar que su corazón se preocupe. Lo único que tienen que hacer es no preocuparse, no tengan miedo. Imagina, el día que ocurrió, vinieron por el Señor, lo arrestaron. Pedro saca espada, corta la oreja de Malco, el Señor lo reprende, está confundido y luego se llevan al Señor. Todos huyen. Solamente hay alguien que va a buscar a nuestro Señor al lugar donde lo tienen, y lo recuerdas muy bien, el apóstol Juan. Él llega como amigo que es como amigo que es su familia, de la familia de Juan, su padre. Era un hombre muy conocido en Jerusalén. Si tú recuerdas, él es hijo de Zebedeo. Zebedeo es un hombre muy prominente allí, de tal manera que tienen mucha amistad con el sumo sacerdote, y a Juan le permiten entrar al lugar en donde están torturando a Jesús. Gracias a Juan es que también puede entrar Pedro, ¿sí? Ahora imagina todo lo que está sucediendo. Los demás están escondidos. Seguramente nos van a buscar a todos. ¿Qué irá a pasar? Y de pronto se dan cuenta que lo van a crucificar. No tienen el valor de ir allí. Solamente Juan está presente. Ven cómo lo azotan, cómo lo golpean. Ven todo lo que le hacen, lo crucifican. Literalmente derrama toda su sangre en la cruz. Y ellos salen huyendo. Ellos están pensando: ¿cuánto tiempo va a pasar antes de que vengan también por nosotros? Imagínate a Pedro, está pensando: todo se acabó. Dejé a mi familia por 3 años, mi negocio por 3 años, y sucede que fue para nada. Y ahora seguramente también me andan buscando a mí. Seguramente también me van a matar. Y así pensando cada uno de los discípulos, pensando: ¿en qué nos equivocamos? ¿No era él el rey de los judíos? ¿No era el Mesías? ¿No nos dijo incluso que sí, que él era el Cristo? Y ahora está muerto. O sea, todo era mentira, o no lo era. Pero independientemente si lo es o no, seguramente van a ir por mi familia también. Puede ser que hasta a ellos le hagan daño, solamente para presionarme a entregarme. Y si lo hacen, tendré que hacerlo. Ellos vieron caminar a Jesús ensangrentado, golpeado, escupido. Y ninguno de ellos recuerda que Jesús les dijo: cuando pasen por una crisis, solamente no se preocupen. No dejen que se turbe su corazón. Imagínate lo que están viviendo ellos. Es una confusión insoportable. Ahora parece que todo fue sin sentido. Ahora parece que todo sacrificio fue en vano. Las ideas, los pensamientos que pudieron haber pasado. ¿Sabes que lo que más sufre una persona es la imaginación negativa que viene después de un asunto así? Como lo que te ha pasado ahora, que hablan tanto acerca de esta enfermedad, y nada más estornudas y piensas: si no será algo así. Todo esto es el resultado de una preocupación, de una angustia, de una confusión. Y por eso es que Jesús solamente les dijo: solo se tienen que encargar de una cosa, no se preocupen. Lo único que tienen que hacer es no se preocupen. Esta declaración, mis hermanos, es lo que podríamos considerar el primer paso de los primeros auxilios cristianos. No te preocupes. No dejes que tu corazón se turbe. ¿Recuerdas las primeras semanas cuando empezamos la construcción de este lugar? Y te dije: Dios nos va a dar para pagarlo. Dios me ha dicho que mi trabajo solamente va a ser uno. Y era: no te preocupes.
No importa cuánto dinero se tenga que pagar. Tu trabajo solamente será, no te preocupes. Eso fue para construir este lugar, pero también es para cualquier problema que estás enfrentando, cualquier situación que haya llegado a tu vida. ¿Te descansaron en el trabajo? ¿Te corrieron del trabajo? Tal vez amenazan con que no habrá pago. La despensa se está acabando en la casa. Parece que todo va cuesta abajo. Tu trabajo solo es uno, y es: no te preocupes. Es lo único que te toca hacer en este tiempo. No te preocupes. No estés pensando cómo le vas a hacer, porque cuando tú dices: ¿y ahora cómo le vamos a hacer?, eso es incredulidad. Porque no se trata de que tú hagas nada, se trata de que creas que Él lo hace todo. Tú no vas a hacer nada, ¿estamos de acuerdo? Tu trabajo es no hacer nada, solo creer. Y Dios es el que se va a encargar de suplir tus necesidades. Algunos de ustedes saben que eso es muy cierto. Mi Señor se encarga de ustedes, como se ha encargado de su servidor también, como se ha encargado de todo lo que tiene que ver con esta iglesia. Pero para que Él pueda trabajar, necesita que tú hagas una única obra: no te preocupes. ¿Y cómo le hago para no preocuparme, pastor? Cree. Pero creo que la palabra, solo cree. Tu trabajo en todo este tiempo es creer cada una de las palabras que Dios nos ha dejado en las Escrituras. Amén. Cada vez que venga un problema, y créemelo, si no te ha llegado, te va a llegar. Solamente una cosa es segura en este planeta, y es que vendrán problemas, vendrán situaciones difíciles. Y es allí cuando lo primero que tienes que recordar, en cuanto te den la mala noticia, en cuanto te enteres de algo negativo, lo único que Dios pide de ti en ese momento es: no te preocupes. No te preocupes. No dejes que tu corazón se preocupe. Tengo muy poca experiencia en esto. La verdad es que son pocos los años en donde he entendido que Dios trabaja con tu fe. Dios puede cumplir sus promesas, que obviamente también son tuyas, a través de que tú le creas. Y cuando tú te preocupas, tú estás en incredulidad. Tú estás creyendo más lo que ves, lo que tocas, lo que sientes, lo que gustas, lo que oyes, ¿sí? Tú estás creyendo más eso. Y por eso lo primero que sale de tu boca para hablar con tu familia es preguntarle: ¿y ahora qué vamos a hacer? Y el Señor, la respuesta es: bueno, si ustedes van a hacer algo, entonces no me necesitan. Encárguense ustedes. Yo estaré aquí esperando en qué momento me van a creer para que sea yo el que tenga que hacer algo. Ahora, déjame decirte algo. Los primeros minutos, fíjate bien, de la misma manera que los primeros auxilios son importantes en los primeros minutos de un accidente, los primeros minutos de una crisis, es muy importante la reacción que vas a tener. Tu reacción va a determinar qué tan grave se va a transformar el problema, o si simplemente se va a quedar en una amenaza. Simplemente fue una mala noticia, un rumor simplemente. La mayoría de las personas, en cuanto reciben una mala noticia, lo primero que hacen es dejar que sus emociones tomen el control. Lo que dicen es: ya oíste, ya te dijeron, ya te enteraste. Sí, ya me enteré. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ay Dios, no sé, ¿tú cuánto tienes? No, yo no tengo nada, yo vivo al día. Y tú, pues también. Dios, ¿y ahora qué vamos a hacer? Aunque parece que acudes a Dios, Dios no puede hacer nada por ti, porque tú estás dependiendo en ese momento de lo que tú puedes hacer. Por eso le preguntas al otro: ¿qué haremos? ¿Cómo enfrentaremos esta situación? Porque ya no estás dependiendo de Dios, estás dependiendo de ti, de tus habilidades, de tu capacidad, de tu dinero, de tu inteligencia,
de tus conocidos, de tus opciones. En ese momento tú lo que estás diciendo, voy a depender de algo diferente a Dios. Y en ese momento estarás ahondando mucho más, haciendo mucho más profundo el hoyo que se está formando con la crisis que estás enfrentando. Le estás dando tiempo al enemigo para construir fortalezas en tu mente, argumentos que levantará contra ti, cosas que en su momento hablará para decirte que no es posible que creas que solo con tu fe vas a sacarlo adelante. Una vez que afirmes esas fortalezas, esas ideas contrarias a la palabra, es cuando la gente empieza a querer pedir ayuda. Pastor, por favor, ¿quiere venir? Haga una oración, por favor. Fíjese que nos dijeron, y ya hablamos con fulano, con sutano, con mengano, y nadie nos puede ayudar. Por favor, ore a Dios. Ya no va a suceder nada. Dios ya no puede actuar, porque tú ya dijiste no se puede. Es que es muy difícil. Ya le preguntamos a sutano y nos dijo que el problema es más grave de lo que pensamos. Ya hablamos con fulano de tal y nos dice que el asunto es más terrible de lo que habíamos imaginado. Debes de saber que es mucho más fácil evitar una tormenta en una crisis, evitar que entre a tu corazón. Eso es más fácil. En cuanto venga el problema, es más fácil rechazarlo que una vez que lo dejaste entrar a tu corazón. Cuando ya lo dejaste entrar a tu corazón, sacarlo de allí va a ser un problema. Déjame ejemplificarlo. Es mucho más fácil viajar en un barco que no entra el agua que en un barco que ya entró el agua y ahora hay que sacarla para que el barco pueda seguir navegando. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos diciendo? Mientras el barco mantenga el agua afuera, no habrá ningún problema. El problema se va a agudizar, va a ser más difícil resolverlo si el agua empieza a entrar. Todo problema en la vida primero intenta entrar a tu corazón para volverse una crisis imposible, para volverse una situación demasiado difícil contra ti. Lo primero que trata de hacer es entrar a tu corazón. Cuando tú lo evitas, cualquiera puede encontrar una solución en la palabra de Dios para vencerlo. Pero si tú decides dejarlo entrar y dejar que tus emociones, el miedo, el enojo incluso, ¿cómo es posible? Sí, que hayan hecho esto, que nos hayan descansado, que nos hayan quitado el trabajo. ¿Cómo es posible que nuestro gobierno no esté haciendo lo necesario? Hay mucha gente molesta. Y créeme, cada vez que tienes una emoción negativa, esa emoción negativa te está diciendo, ya estás dejando entrar lo de afuera hacia adentro. Va a ser más difícil que soluciones esa situación. Así que el primer paso dentro de estos primeros auxilios cristianos es no entrar en pánico. No se turbe tu corazón. Amén. Eso es lo primero que tienes que hacer. Alguien te da una mala noticia, cambia tu mente. Piensa en otra cosa. Te he platicado, no es la primera vez que lo hago, te he platicado de que cuando tu servidor estaba en el instituto bíblico, llegábamos con el maestro con un problema. Si tocábamos la puerta angustiados, y él abría y nos saludaba muy contento y le decíamos, hermano, acaba de suceder este problema. Nosotros muy angustiados, tratando de mostrarle lo delicado del problema. Es terrible, maestro, venga, vamos a tratar de ayudar. Y él se nos quedaba bien y decía, pasen, que no vamos a ir a resolver el problema. No, primero pasen. Y pasábamos a la casa, nos sentaba en la sala y sonriendo nos decía, no les he enseñado algunas cosas que traje de Estados Unidos, porque debes de saber que mi maestro del instituto pues era un gringo cara de dólar, rubio de 2 metros, ojos azules. En serio. Y me dice, nunca les he enseñado esto que traje de Estados Unidos. Y yo les decíamos, no, pero eso qué tiene que ver con el problema. Déjense los muestro. Y muy tranquilamente nos enseñaba. Traje una planta también. No se las he enseñado. No.
Pero ahorita hablamos de eso, vénganse. Y entonces iba y nos platicaba, esta planta es muy especial, solamente en algunas regiones puede sobrevivir, además hace esto y aquello. Y nosotros nos volteamos a ver como diciendo, ¿que no nos escuchó? Es un problema grave. Muchas cosas dependen de la decisión que deba de tomar ahorita él. Pero él decidía hacer el primer paso. No voy a entrar en pánico. No voy a dejar que ese asunto entre a mi corazón. Voy a mantener la paz. Me voy a mantener en alegría. Con su español todo mocho, porque hablaba de verdad muy mal el español, pero lo suficientemente bien para poderle entender. Y con esa sonrisa nos iba calmando. Hasta que finalmente le decíamos, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer con el problema? Ese lo resolvemos después. No hay problema. Y decíamos, y entonces déjenlo, mañana vemos ese asunto. Verán que para mañana no era tan grave. Y nos asombraba su manera de responder ante las situaciones de crisis. Así que él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Estaba prohibiéndole a ese asunto entrar a su corazón. No lo dejaba entrar. Juan 16:33 nos habla de esto, ya lo hemos visto en varias ocasiones. Dice la palabra: estas cosas os he hablado. La palabra que tienes en tus manos, que estás leyendo en las pantallas, dice, esto te lo estoy hablando para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, habrá sufrimiento, habrá dolor, pero confiad. Fíjate, te lo he estado repitiendo últimamente. Yo venceré al mundo, así dice. No, ya lo he vencido. Pastor, pero ¿cómo es que Dios ya venció al mundo en un problema que está surgiendo este año? ¿Cómo es posible que ya haya vencido el COVID-19? Muy fácil. Hace 2000 años Dios puso sobre Jesús todas las enfermedades de toda la historia de la humanidad. Vino hasta 2020, tomó todas las enfermedades que surgirán este año y regresó al año 0 y las puso sobre Jesús. Y junto con Jesús cada una de esas enfermedades murió. Esa es la verdad. Cuando tú la crees, cuando tú confías en eso que Dios te dice, ese problema ha quedado muerto para ti también. Amén. Lo acabamos de ver el domingo pasado. Tu fe es lo que materializa lo que Dios te promete. Y les acabo de mandar a algunos de ustedes algo que en otra ocasión le mandé, no a todos, pero sí a algunos, acerca de lo que son los pensamientos. Cómo tus pensamientos afectan directamente cada órgano. Cómo tus palabras literalmente pueden regenerar un órgano o dejarlo a merced de una enfermedad. Todo depende de cómo pienses y cómo hables. Y en ese, ¿cómo podríamos llamarle? En ese pequeñísimo estudio que te mandé, habla de cómo cada vez que tú tienes un pensamiento de sanidad, ¿sí?, un pensamiento de fe, inmediatamente tu cerebro suelta una sustancia que se llama neuropéptido, que va dirigida a todo órgano, y todo órgano obedece lo que tú piensas, lo que tú hablas, ¿sí? Todo por confiar en la palabra. Jesús te está diciendo, ese virus yo lo maté hace 2000 años, pero la gente sigue diciendo, no, es terrible, ¿sí? Y puede matar a mucha gente, y lo hará en aquellos, mis hermanos, que no tengan la verdad en su corazón. Lamentablemente sucederá así. Por eso es tan importante que tú lo mantengas dentro de ti y que dejes que la palabra sea la que entre en ti, la verdad sea la que vaya dentro de ti, y que todo este tipo de cosas se queden afuera de ti. El barco no está tratando de acabar con el agua que está a su alrededor. Al contrario, el agua misma le sirve para impulsarse, para deslizarse sobre ella.
Dios no quiere que tú acabes con todo el mal que hay en el mundo, sino que solo te deslices por encima de él. ¿Recuerdas cuando caminó el Señor sobre el agua? Algo imposible, pero no para él. Para él y para cualquiera que creemos en él, todas las cosas son posibles. El mar en la Biblia siempre significa algo malo. Siempre tiene un símbolo del mundo mismo, de la maldad del mundo. Y que él camine sobre él, está diciendo, el mundo no tiene un efecto sobre mí. Yo tengo un efecto sobre el mundo. Mientras el agua esté afuera de ti, no hay ningún problema. El problema es cuando el agua encuentre un hueco por donde meterse a tu corazón. Así que no puedes evitar que haya sufrimiento, que haya aflicción en el mundo. Pero sí, Dios te ha dado todo lo necesario para evitar que todo eso entre a tu corazón. ¿Te fijas cómo te bombardean con este problema todo el día? No sé cuántas veces al día, dependiendo cada vez que prendes tu televisor o cada vez que vas a tus redes sociales, incluso sin buscarlo. Buscas a una persona en tu Facebook y ahí va a aparecer un anuncio que te va a decir todas las recomendaciones, que te va a recordar que estás en riesgo, que puedes morir en cualquier momento. Y si tú dejas que eso entre a tu corazón, podrá entrar lo que vimos el domingo. La palabra de Dios te ha dicho la verdad y te ha bendecido el Señor con bendiciones espirituales. Ahora, tú eres el que con tu fe le das materia a eso que Dios ya te dio. ¿Estamos de acuerdo? Pero Satanás hace lo mismo. Ni Dios puede obligarte a que le creas algo, y él necesita que le creas para que pueda bendecirte. Y Satanás es un ser espiritual que hace lo mismo. También necesita que tú le creas para poder producir en ti el mal que él quiere. Los dos necesitan de tu fe. Tu fe, tu creencia es lo que lo materializa. Dios no puede hacer nada por ti si no tienes fe. Pero también Satanás no puede hacer nada contra ti si tú no tienes miedo. Por eso Jesús habla de mantener el miedo afuera. No estés pasando cartelitos. Es una recomendación. Tú eres el dueño de tu celular y el dueño de tus redes sociales también. Eso no estoy tan seguro, pero al menos eso nos hacen creer. Entonces, tú puedes pasar y enviar mensajes a quien quieras de lo que quieras, pero también eso va a influir en tu corazón. ¿Por qué mejor no mandas lo que la palabra de Dios dice acerca de este problema? Y de esa manera fortaleces tu corazón. No importa qué sea lo que estás enfrentando, un problema financiero, una enfermedad incurable, Dios puede cambiar tu problema si crees y no entras en pánico. Fíjate lo que dice Job 3:25, te lo sabes de memoria, algunos se lo saben de memoria, pero este es el mejor momento para hablar acerca de él. Job dijo así: porque el temor que me espantaba me ha venido. ¿Te fijas? Solo Satanás te puede traer lo que temes. No puede dañarte en lo que no temes. El temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Job tenía miedo de que sus hijos murieran, tenía miedo de perder sus bienes, y le pasó, le sucedió. Ahora, déjame mostrarte cómo no tenía que haber tenido miedo, porque Dios estaba a cargo de él. Te lo he estado mencionando las últimas semanas, pero hoy quiero que veamos los versículos. Job capítulo 1, verso 8 en adelante. Dice el verso 8, Dios hablando con Satanás. Déjame te explico esto también. ¿Cómo es posible que Satanás pueda venir con Dios entre los hijos de Dios? Dice la palabra que hubo una reunión de Dios con sus hijos y entre ellos vino Satanás. Y tú te preguntas, bueno, pero ¿qué está haciendo Satanás entre los hijos de Dios? La explicación es lo siguiente: Adán era hijo de Dios hasta el día que decidió obedecer a Satanás. El hombre era el príncipe de este mundo. Dios le había entregado todo en las manos al hombre.
Pero el hombre, al obedecer a Satanás, le entregó a Satanás todo lo que Dios le había dado. Ahora, en lugar de Adán, de presentarse Adán delante de Dios, viene Satanás. Dios no lo puede correr legalmente. Le pertenece a Satanás. ¿Recuerdas la tentación con Jesús? Cuando le dijo: todos los reinos del mundo te los doy si postrados me adorares. Y dijo así: a mí me fueron dados y yo puedo dárselos a quien yo quiera. Palabras más, palabras menos. A mí me los entregaron, yo se los puedo entregar a quien yo quiera. Y Jesús no le dijo: es mentira. Jesús sabía que era cierto. Adán le había entregado el mundo a Satanás. Era verdad. Por eso es que cuando vienen los hijos de Dios, en representación de la humanidad, viene Satanás. Y Dios no lo puede echar fuera. Legalmente es correcto que esté allí. Y le preguntó lo siguiente. Ahorita te voy a terminar de decir este asunto. Y Jehová Yahvé dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Verso 9. Respondiendo Satanás a Yahvé dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Verso 10, pon atención. ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Esto ya no puede suceder hoy en día, mis hermanos, porque Jesús venció a Satanás en la cruz, le arrebató toda autoridad. Y ahora el que se presenta delante de Dios cuando haya esta reunión es nuestro Señor Jesucristo, en representación de cada uno de nosotros. Esto jamás volverá a ocurrir. A Job le ocurrió porque Jesús todavía no había venido a morir por nosotros. Nuestro Mesías no se había presentado todavía. Sí, eso primero es lo que te tengo que aclarar. En segundo lugar, Satanás le dijo: ¿no le ha cercado alrededor a él y a su casa? ¿Quién es su casa? Su familia, sus hijos, y además a todo lo que tiene, sus posesiones. Él está diciendo: pues ¿cómo no? ¿Cómo te va a maldecir si tú no dejas que ningún mal venga sobre él? ¿Quién fuera Job que tuviera, no sé, esta promesa de Dios para protegerlo a él, a su familia y a todo lo que tiene? ¿Cuántos quisieran tener una relación con Dios así? Porque la tuya es mejor. Job no tuvo un pacto con Dios. En todo el libro de Job no te encuentras a Job teniendo un pacto con Dios. Esta protección era simplemente porque Job la creía, o más bien, mientras Job la creyera. Pero ahora Job está teniendo miedo. Tiene miedo de que sus hijos se mueran. Dios no puede hablar todavía directamente con él porque él cree que Dios le puede hacer daño. Como muchos cristianos creen que si se equivocan, Dios entonces los va a maldecir. Dios les va a hacer mal, porque donde te encuentre en pecado, entonces te va a hacer daño. ¿Alguien ha oído ese tipo de cosas? Entonces maldición vendrá sobre ti. Eso es falso. Eso no es cierto. Pastor, pero si pecamos, ni aunque peques. Ni aunque peques, porque todos tus pecados fueron perdonados en Cristo Jesús, pasados, presentes y futuros. Delante de Dios ya no tienes pecados. Por eso toda bendición de Dios ya está abierta, disponible para ti. Solo se necesita que lo creas. Porque Jesús murió por tus pecados pasados, por los presentes y por los futuros. Alguien dirá: pastor, pero ¿cómo va a morir por mis pecados futuros? Cuando Jesús hizo eso, tú ni siquiera existías. Todos tus pecados eran futuros y te los perdonó todos. ¿Alguien está entendiendo eso? Entonces, Job, como muchos cristianos, está pensando que todo lo que está pasando alrededor del mundo es Dios trayendo juicio contra el mundo por el pecado. Y no, ya no hay pecado en el mundo. Jesús lo quitó de en medio. No le dicen a él, o no le llamamos a él el Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo, ¿cierto? Entonces el problema con el mundo ya no es el pecado, el problema con el mundo es que crean. El que cree no es condenado, dice la palabra, pero el que no cree ya ha sido condenado. Qué interesante que también ese está en pasado, ya ha sido condenado. No será condenado, no, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Podría centrarme en eso, pero me voy a tardar más, así que voy a dejarlo y en otra ocasión te lo explico. ¿Sí? No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Si tú y yo hubiéramos estado ahí con Job, o Dios nos permitiera, vamos a suponer que pudiéramos viajar en el tiempo, y mientras Job está haciendo un sacrificio a Dios por cada uno de sus hijos, decirle: Job, no hagas eso, Dios ya tiene protegidos a tus hijos. Dice la palabra que ha puesto un cerco alrededor de ti, de tus hijos y de todo lo que tienes. No es necesario este sacrificio. No lo hagas, porque hacer ese sacrificio quiere decir que tú no crees que Dios tiene un cerco alrededor de ti. Pero él tenía más miedo, él no tenía fe, él no creía. Ese cerco era real. Satanás está diciendo que es real. Pues le ha acercado, pues cómo no, así hasta yo. A él, a su casa y a todo lo que tiene lo ha acercado. Dios le dice: mira, ahí está mi siervo Job. Eso sí, nunca te voy a permitir que me lo toques a él. Y entonces viene Satanás y dice: bueno, ¿cómo es que Dios dice que ahí está a mi disposición si lo tiene cercado? Y solo llega y lo observa todos los días detrás del cerco. Ahora debes de saber que ese cerco no es de malla ciclónica ni de alambre de púas. Son ángeles. Allí están los ángeles con la espada desenvainada. Cada vez que Satanás se acerca, nomás te acercas y así te va. No, yo desde aquí observo. Y observa a Job. Job no cree que Dios lo ha acercado. Job es incrédulo. Él me cree más a mí. Él cree que yo puedo matar a su familia. Me tiene más fe a mí que a Dios. Y entonces eso es lo que usa para poder entrar por ese cerco. Ustedes no tienen por qué estar aquí. Él no cree que Dios lo proteja. Él cree que yo sí puedo matar a sus hijos. Mírenlo. Y entonces es verdad. Los ángeles no pueden hacer nada a menos que tú creas. Porque ellos obedecen la palabra de Dios, pero siempre y cuando tú la creas. Así que él dice: voy a pasar y le voy a hacer daño, y ustedes no se pueden meter porque él no les cree a ustedes, me cree a mí. Los ángeles voltearon a ver allá a su jefe en ese momento, y el jefe les dice: lamentablemente tiene razón. Y entonces tienen que permitirle que pase. Esto es terrible. Imagínate un ángel ver que viene y agarrar la espada, y otro ángel agarrar su mano y decir: no podemos hacerlo, él tiene razón. El Hijo de Dios no cree, no podemos ayudarlo. Y el otro dice: ¡ah! Y todavía le pasa por un lado y pegarle en el hombro. Frustrado el ángel que Dios puso para resguardarte, y ver que hace daño, mata a sus hijos, le quita todo lo que tiene, y ellos con la espada en la mano y no poder hacer nada, porque Job le cree más bien al diablo. No le ha acercado a él y a su casa y a todo lo que tiene. Fíjate otra cosa, qué interesante: al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, como diciendo, como consecuencia de eso, sus bienes han aumentado sobre toda la tierra. Así cualquiera. Debes de saber que tú y yo tenemos un pacto con Dios mucho mejor que el de Job, en el nombre de Jesús, y que protege a ti, a tu casa y a todo lo que tienes. Y que todo lo que haces se multiplica solamente porque tus manos lo tocan, en el nombre de Jesús. Y que tus bienes irán en aumento sobre toda la tierra, en el nombre de Jesús. Nadie se sienta mal porque empieces a prosperar, porque te empieza a ir bien.
Que nadie le dé pena eso, ¿sí? Y si le da pena puede pasar al púlpito y decirles: hermanos, quiero pedir perdón porque pues ya tengo otra casa, tengo otro auto, quiero pedir perdón porque además he aumentado en bienes, mi trabajo ha sido bendecido, perdónenme. Y ya, ahora sí te bajas y sigues viviendo en bendición. Amén. Entonces cualquiera lo puede hacer. Entonces, este cerco era espiritual, pero para que se materializara, para que se volviera real, Job tenía que creerlo. Mira lo que dice el Salmo 5:12, por favor. Dice la palabra: porque tú, oh Yahvé, bendecirás al justo. ¿Cuántos justos hay aquí? Eres justo no por lo que tú haces, sino por lo que Cristo hizo. Amén. Dios no está esperando que tú te comportes como justo. Dios está esperando que lo creas, y una vez que lo creas te comportarás como justo. Dios no está esperando que un día te vuelvas santo. Está esperando que creas que a través de Jesús eres santo, y que entonces cuando lo creas tus acciones serán congruentes con una persona santa. ¿Alguien está entendiendo eso? Pero dice: porque tú, oh Yahvé, bendecirás al justo, a cada uno de nosotros, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Otra vez, ángeles alrededor de ti protegiéndote siempre y cuando tú lo creas. Job está haciendo sacrificios a Dios. Eso no es malo, a menos que ese sacrificio sea resultado de incredulidad y no de fe. Job no cree que Dios lo esté protegiendo. Por eso él está tratando de hacer algo para que Dios lo proteja. Como muchos cristianos que están llamando a reuniones de oración para que Dios nos proteja. Vamos a ayunar, mis hermanos, todo este mes para que Dios nos proteja. Seguramente después de todo eso Dios nos protegerá. Dios menos podrá protegerte, porque abiertamente estás diciendo: yo no creo que Él haya puesto ángeles alrededor de mí. Yo no creo que Él me haya rodeado de su favor. Por lo tanto tengo que hacer algo para que lo haga. Y Jesús y Dios en el cielo dice: qué desagradable. ¿Por qué? ¿Por qué le desagrada? Porque no crees que ya te está protegiendo. Por favor, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Piensas que si ayunas, entonces sí te va a proteger? Aunque no lo creas. No crees que mandó a sus ángeles, pero estás ayunando. ¿Cuánto necesitas ayunar? ¿2 días? ¿5? ¿10? ¿50? Bueno, no, nadie llega a 50. Al menos no he escuchado a alguien que lo haga. He escuchado mucho de gente que dice: mi pastor está ayunando 40 días para que Dios obre a través de él. Y me pregunto: ¿qué contestará un miembro de nuestra iglesia cuando le diga: ¿y tu pastor cuántos días ayuna? Créeme, es necesario. Sí se necesita, pero no para que Dios haga algo. El ayuno es para alinearte con la palabra de Dios, es decir, para callar la carne y empezar a entender lo que Dios quiere ahora en el Espíritu. No para que Dios haga algo, sino para entender qué es lo que ya hizo. ¿Alguien está entendiendo eso? En una ocasión Pedro andaba en ayuno, ¿sí? Y estaba orando en la azotea. Estaba en ayuno. No estaba ayunando para que Dios hiciera algo. Él estaba ayunando para saber qué es el plan de Dios para la iglesia. Y de pronto bajó un manto con animales que la ley consideraba impuros. Y una voz del cielo le dijo: Pedro, mata y come. Y él dijo: yo no voy a comer nada impuro, lejos esté de mí hacer eso. Y entonces Dios le habló y le dijo: Pedro, no llames impuro a lo que yo he limpiado. ¿Sí? He aquí que quiero que vayas, y le dijo así, a la calle que se llama derecha. En ese tiempo hubiera dicho: quiero que vayas a la Melchor Ocampo. En aquel tiempo así se llamaba la calle derecha. No habían muchas calles, la calle de la derecha. Y vayas ahí con un curtidor que se llama Cornelio, un centurión, y quiero que le hables de mí. Al mismo tiempo un ángel también estaba hablando con Cornelio.
Ve por Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y dile que venga, él te va a hablar acerca de la salvación. Todo esto en ayuno, descubriendo lo que Dios quiere hacer, no lo que Dios ya hizo en favor de alguien, no para que Dios haga algo. De esta manera sucedió. Así que, hermanos, Dios ya mandó ángeles alrededor de ti que te protegen, ya. El asunto es que lo creas. Puedes ayunar, pero mientras no lo creas, no sucederá. Puedes creer y aunque no ayunes, sucederá. En serio, así es como funciona. Dice, bendecirás al justo como con un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Sí? Relaciónalo con Primera de Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda como. ¿Por qué anda alrededor? Porque anda viendo por dónde puede entrar. Empieza a dar vueltas, a ver. En cuanto a sus finanzas, cree que el Señor lo protege. En cuanto a sanidad también. En cuanto a su familia, cree que Dios está a cargo de ella. Cree que ningún mal puede tocarlo, ninguna plaga toca su morada. No, definitivamente no me lo puedo tragar. Por eso anda buscando a quién. No dice y se devora el primero que se encuentra, no. Anda buscando a quién. Pasa por Rema y solo llega hasta la entrada y se regresa. No, esto no se puede. Nadie dijo amén, pero es cierto, En el nombre de Jesús. Anda alrededor buscando a quién devorar. Fíjate, verso 9. Esto es lo que te estoy diciendo. Este es los primeros auxilios, al cual resistid firmes en la fe. En ese momento, en cuanto se presenta el asunto, ¿sabes qué? Me acaban de decir que no hay más trabajo y el próximo pago nos lo darán hasta que regresemos. Ese es el momento de decir, pues gloria a Dios, porque la empresa no es nuestro proveedor. Dios es nuestro proveedor. Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Y sabes qué va a hacer el diablo? Va a huir de allí. Se va a llevar su escasez. De por sí estaba pesada esta escasez, y ahora estos me mandan con ella. No le va a quedar de otra. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos diciendo? ¿Sí? Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, y creo que esta palabra no queda mejor que en este momento, ¿sí? Que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. He estado en contacto con hermanos de todo el mundo, y todos el enemigo les ha querido decir, viene lo más terrible, una crisis económica, habrá problemas sociales, la gente peleando por comida. Y no es cierto. No es verdad, tú y yo no. Hasta a tu casa te va a llegar la comida, y algunos de ustedes saben que es cierto. En el nombre de Jesús. Lo han experimentado, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Así que lo primero que tienes que hacer es controlar lo que sientes. Ese miedo, el golpeo del miedo, ese no lo puedes evitar. En cuanto te dan la noticia, es como un golpe en el estómago. Eso es lo bueno de haber sido bien peleonero en nuestra juventud. Sí, los que nos peleamos a golpes, sabes muy bien. ¿Alguna vez los que peleamos a golpes te llegaron a dar un golpe en el estómago donde no tenías aire para seguir peleando? Pero no bajas la guardia, ¿sabes? Es el peor momento para bajar la guardia. Te aguantas, empiezas a hacerte para atrás, a caminar para atrás en lo que estás tratando de jalar todo el aire que puedes. Pero una vez que lo recuperas, entonces saltas para todos lados y te vuelves, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Entonces eso es de lo que te estoy hablando. El golpe no lo puedes evitar, pero así como lo hacías cuando los que nos peleábamos de chiquillos, no lo demostrabas. ¿Sí? No abrías tanto la boca para que el otro no se diera cuenta que te faltaba el aire, y hasta sonreías.
pero no se va a dar cuenta, aguantas. Y allí es donde empieza el contraataque. Mi Señor suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es Yahvé Jireh, mi proveedor, mi Señor. Bendito sea su nombre. Ese es el primer auxilio. Resiste, habla algo de la palabra, enfréntalo. No te dejes llevar por lo que sientes, ¿sí? Mira, la palabra dice, Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Está hablando, ¿estás enojado? Nada más no hagas nada que sea indebido, ¿sí? Domina el enojo. Aún Dios se enoja, mis hermanos. El asunto es contrólalo. Hay emociones que tratan de surgir. Cuando alguien habla mal de tu familia, que si da coraje, está bien, solo aguántalo. Responde. Si te maldijeron o maldijeron a tu familia, Dios espera que tú bendigas, ¿cierto? Te hicieron mal, ¿qué espera Dios que hagas tú? Bendice. Si no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo se vence el mal? Con el bien. ¿Quieres tener victoria? Tendrás que aprender a vencer lo que sientes. De verdad, es terrible cuando que hablen mal de mí. Eso a mí ni me afecta. Pero cuando hablan mal, por ejemplo, una vez alguien hizo un comentario de mi hijo. Y no, eso no lo voy a soportar. Y algo adentro, sí lo vas a soportar. No, Señor, es que mira con quién se están metiendo. Tú bendícelos. Pero es que no se vale. Bendícelo. ¿Quieres vencer esto? Sí, pero a mi manera, aunque sé que la tuya es mejor que la mía, así que está bien. A tu manera. Y así es como se hace. Puedes controlar tus emociones, puedes controlar tus sentimientos. Debes de aprender algo. Tus sentimientos no son lo más importante del mundo. A través de telenovelas y de películas y a través de muchas formas te dice que lo más importante son los sentimientos. No, por favor, que ya no haya bullying en las escuelas, porque le hieren el sentimiento al niño. Bullying siempre ha habido en las escuelas. Aparte de tu servidor, ¿alguien más sufrió bullying? Sí. Y lleva uno con la mamá, fulanito me ha dicho algo, pues dígale algo. Y si le vuelve a contestar, tírele los dientes. Era la recomendación de los papás. No se deje. Pero y si me gana, que te gane, pero te aseguro que no se vuelve a meter contigo. ¿En serio? Sí. Así es como se resolvía el bullying. Porque si estás esperando que todo el mundo me respete, ¿en serio crees que va a llegar un día en donde todo el mundo tendrá un respeto por ti? La verdad es que no. Te vas a frustrar, te vas a sentir mal. El asunto es que dicen algo, aprende a decir, pues su boca, él puede usarla como él quiera. Puede decir de mí lo que quiera. Y yo también tengo derecho a que no me importe. Mira, sí. Él es su boca, pero este es mi corazón y yo lo cuido y no dejo que se contamine con tonterías. Así que no le pongo atención a eso. Enséñale. Déjame recordarte, yo sé que ya te enfadé de decírtelo, pero sigue siendo verdad. Llegar con mi mamá llorando y decirles que mis amigos acaban de decirme un montón de cosas, y en vez de decirme, a ver dónde están esos escuincles que hablaron de ti, que algunas mamás sí lo hacen, mi mamá no. Mi mamá en esa ocasión me dijo, a ver, ven para acá, ¿dónde está el chipote? ¿De dónde estás sangrando para curarte? Me acuerdo que hasta dejé de llorar y dije, sí es cierto, no, ni me tocaron, pero algo me duele adentro. Te duele porque tú quieres. El día que no les hagas caso no te va a doler. Y es verdad, no hay ningún problema. Bueno, es controlando las emociones. ¿Sabes que cuando tú empiezas a controlar tus emociones, incluso tu ADN cambia? ¿En serio? Te conviertes literalmente, genéticamente en una persona más fuerte. Hay una disciplina por ahí que se llama epigenética y ella habla de esto.
¿sí? Tus emociones o te hacen más fuerte o te debilitan. Tu sistema inmune se fortalece o se debilita. Tú lo decides. Tú lo decides. Tus hijos serán más seguros de lo que fuiste tú. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, eres tú el que decides si te deprimes o si enfrentas, si te armas de valor, si estás desanimado o si te animas y dices, pues no me importa. En el nombre de Jesús. Decide que no se va a turbar tu corazón. Dios te dice eso, tú decídelo. No se turbe tu corazón, no te preocupes. Señor, pero y si me preocupa, pues decide que no. Pero y si me quiere ganar, pues gánale tú. Y si al final sí me ganas, entonces no puedo hacer nada por ti. No, pues mejor sí, decido que sí. Hubo una persona en la Biblia que decidió animarse. En un momento de desánimo se animó. Y entonces Dios lo puso de rey. Te estoy hablando del rey David. Por favor, acompáñame. Primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 6. En lo que lo ponen, déjate platico la historia. Fueron a pelear con otro pueblo enemigo y vencieron. Y venían de regreso a su ciudad Siclag, cuando de repente vieron humo saliendo de la ciudad. Apresuraron el paso, corrieron los caballos y llegaron, y toda la ciudad había sido incendiada. Todas las cosas se habían perdido. Las cosas de valor se las llevaron, incluyendo mujeres y niños. Y mira lo que pasó. Verso 6, primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 6. Y David se angustió mucho. ¿Qué le pasó a David? Se angustió, se preocupó mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Porque debes de saber, si tú eres el líder, cuando haya problemas, al que le van a echar la culpa es a ti. Por eso no cualquiera puede ser líder de algo, porque es al que le van a tirar con tubo. A ese es al que le va, cuando no hayan que hacer, van a voltear y van a decir, ándale, él es el pastor. No, pues contra él. Debes de saber, hay problemas que se suscitan a veces entre diferentes personas, y yo termino siendo el culpable, pero el pastor tiene la culpa porque no dice nada, porque él no viene y llama la atención. Yo no tengo nada que ver, pero es normal. Es normal, es conmigo. A mí es al que me van a echar la culpa, y sé que tengo que enfrentar eso. También lo sabía David. Hasta este momento solo es un líder. Pero fíjate lo que pasó. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y aquí viene lo impresionante de este hombre. Mas David se fortaleció en Yahvé su Dios. Estaba angustiado, ¿sí? Muy preocupado. Y de pronto le entra un valor, una fuerza, una ira. Déjame decirte, en una ocasión, cuando estábamos enfrente de Telmex, nuestro primer local, vino un huracán. Los que recuerdan, en ese lugar no había, las paredes solo llegaban hasta la mitad. El agua podía entrar como quisiera. Todo se mojó. Todo lo que hasta ese momento habíamos comprado con tanto esfuerzo, hablando de cosas electrónicas, se echó a perder. Recogía una consola, recuerdo la que la levanté, y salió agua a chorros del interior. Todo estaba ahí. Y empecé a pensar, ya no nos vamos a poder levantar. Voy a hablar el domingo con los hermanos y les voy a decir que busquen una iglesia donde asistan. Y me acuerdo, todavía me gana, que me dolió acá adentro y se me vinieron las lágrimas. Y de pronto entró una furia y dije, no, vamos a seguir, vamos a continuar en el nombre de Jesús. Y a la semana siguiente teníamos una consola nueva, una bocina nueva, e incluso sillas y cosas nuevas. Bendito sea Dios. Eso es lo que Dios premia. Cuando tú decides que ese no es el final, que no te vas a rendir, que no te vas a morir. Créemelo, he estado en esa situación también, tirado en el piso sin que mi cuerpo responda a nada. No me puedo levantar, ¿sí?
Y aún allí decir, y de todos modos de aquí me voy a levantar, no me voy a quedar aquí, me voy a levantar. Los médicos decían, no, descanse, necesita mucho descanso. Algunos de ustedes me llegaron a ver en diferentes lugares acompañando a mi esposa de compras, y luego me veían y yo tenía que estar agarrado de un lugar porque todo se me movía, ¿sí? Y decían, pero ¿cómo es posible que ande aquí? Y mi esposa le decía, él no se quiere quedar en la casa. No, sí, no, yo me voy a levantar de aquí en el nombre de Jesús. Me estoy refiriendo, hermano, que cuando le das más valor a lo que sientes, Dios no puede hacer mucho a través de ti. Se trata de sentir dolor, de estar doblado del dolor, y aún así levantarse, agarrar aire y decir, y por su llaga he sido curado en el nombre de Jesús. Y que cuando alguien viene a quererte ayudar, decir, gracias hermano, gracias, yo puedo en el nombre de Jesús. Claro que puedo, bendito sea Dios. Pastor, ¿necesita algo? Nada, mi hermano, bendito sea Dios. ¿Se siente bien? Me siento perfecto, gloria a Dios. De eso te estoy hablando. Decide que lo que sientes no es importante. ¿Tú crees que cuando crucificaron a Pedro de cabeza, cuando martirizaron a Pablo antes de cortarle la cabeza, crees que no dolió? Claro que dolió, pero hay cosas que son más importantes que tu dolor, y es el reino de Dios, es la palabra de Dios. Recuerdo una anécdota de la historia de la iglesia, en que a unas personas las iban a quemar vivas en el Coliseo Romano, y allí estaban adentro y no sabían a quién de ellos iban a tomar primero para prenderle fuego. Y entonces se pusieron de acuerdo: cuando tomen a uno de nosotros y lo lleven a quemar vivo, cuando esté la llama ardiendo en todo su cuerpo, él va a voltear y levantará un dedo para decirnos si la gracia de Dios es suficiente para aguantar el dolor. Y todos quedaron de acuerdo en eso. Tomaron a uno de ellos y entonces lo llevaron a quemar. Y justo cuando pudo deshacerse de las sogas, ardiendo todo, volteó, sonrió y levantó los 5 dedos. Claro que es suficiente, bendito sea Dios. Amén. De eso te estoy hablando. Hermanos, no sé cuánto tiempo falte para que un día tengamos que estar predicando el evangelio y de ahí nos tomen para llevarnos a una prisión o a torturar, o incluso ahí ser apedreados, no lo sé, y tener que decir, y no importa, el reino es más valioso que esto, el reino vale más que mi dolor. No estoy aquí para sentirme bien, estoy aquí para llevar la palabra de Dios a todo rincón, en el nombre de Jesús. De eso se trata esta vida. Amén. Gloria a Dios. Dios, ya lo viste, Dios te dará bienes. Gloria a Dios, todo tu trabajo será bendecido. Pero esa no es la razón por la que estamos aquí. Estamos aquí para hacer luz. Será inevitable prosperar, no lo podrá evitar nadie, pero ese no es el propósito. El propósito es llevar la palabra a cada rincón. Una vez que David se levantó, una vez que se fortaleció, dice la palabra, si tú sigues leyendo los demás versículos, dice que pidió el efod. Era una especie de chaleco con piedras en el pecho, ¿sí? Y en los hombros. Era algo así como la palabra de Dios de su tiempo. Y le preguntó a Dios, cuando todos están hablando de matarlo, todos están amenazándolo, él los ignora y le pregunta al Señor: Señor, ¿seguiré a estos merodeadores, a estos ladrones? Y el Señor le respondió: síguelos, porque yo ya te los entregué en la mano. ¿Ah, sí? ¿Y dónde están? Si ya me los entregaste, ¿dónde están? No, David, si lo crees, los vas a alcanzar y vas a recuperar todo. A eso se estaba refiriendo. David sale tras ellos. A varios días de camino los alcanza. Tuvieron una batalla de día y medio. Imagínate, ya vienen de una guerra. Todavía el camino, no comieron, no descansaron, corretean a estos, tanto que algunos se quedaron en un río. Ya no pudieron soportar más, sus fuerzas no alcanzaron. Todavía se hicieron más poquitos y David dijo: el que todavía tenga fuerza, sígame. Y llegan y enfrentan al pueblo enemigo.
Por cierto, se encontraron allí a un esclavo que estaba tirado, muriendo, y le dijeron: ¿quién te dejó aquí? Dice: mi amo me dejó aquí, nosotros fuimos los que robamos en Siclag. Y entonces David le dice: denle de comer, cúrenlo para que nos diga por dónde se fueron. Y el esclavo que dejaron abandonado les dijo por dónde. Lo alcanzaron, recuperaron a todos los niños, a todas las esposas, y se trajeron más de lo que les habían quitado a ellos. Recuperaron el botín. Bendito sea Dios. Eso es lo que hace Dios. Cuando tú te animas, te fortaleces y vas por todo lo que el enemigo te ha quitado. Démosle gloria a Dios, porque eso es lo que está haciendo en tu vida y en mi vida. Así que, ¿sabes qué pasaron 24 horas después? Si alguien dice que la palabra de Dios les aburre, no entiendo de verdad. 24 horas después hubo otra batalla, pero en esa batalla estaba peleando Saúl, Jonatán, y le dieron muerte a Saúl. Dieron muerte a Jonatán, el príncipe. 24 horas después que el otro se fortaleció en el Señor, vinieron y le dieron la noticia. Un hombre vino y le dijo: yo ayudé a que se suicidara Saúl, porque ya era seguro que lo iban a matar, y te lo vengo a avisar porque ahora tú serás el nuevo rey. ¿Y sabes qué hizo David? No dijo: gloria a Dios, soy el nuevo rey. Se ofendió: tú mataste al ungido del Señor. Sí, pero él me lo pidió. Y que mata a esa persona también. No se alegró. Y entonces escribió, tú sabes, él era músico, era compositor. Escribió un salmo y dijo: ¿cómo han caído los valientes? Qué glorioso es Dios con sus hijos. Habló bien de Saúl. 48 horas después lo están coronando como el nuevo rey, porque en este planeta reinan aquellos que dejan a un lado lo que sienten y empiezan a vivir por lo que creen en el nombre de Jesús. Que no se asustan de la escasez, que no se asustan de la enfermedad. Saben que Jesús la llevó en la cruz. Saben que son ricos porque Jesús se hizo pobre para que ellos se enriquecieran. Bendito sea Dios. De eso es de lo que nos habla la palabra. Todo lo que el enemigo había preparado contra David para hacerlo quedar mal y que lo matara a su propio pueblo, Dios lo transformó en algo bueno y su propio pueblo lo coronó como rey. Todo lo que el enemigo ha buscado para hacerte mal, Dios lo va a aprovechar para hacerte bien. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora, en estos días, seguramente algunos no regresarán, no por muerte, sino por diferentes razones. No regresarán a sus cargos en las empresas. Y allí es donde Dios te va a levantar, donde Dios te va a decir: me encanta tu actitud. Donde es más valioso el reino que lo que sientes, que lo que piensas, que lo que imaginas, que lo que ves. Muchos hermanos creen que sus problemas son únicos y comienzan, a veces vienen y me dicen: pastor, es que queremos hablar con usted. A ver, hermano, dígame. Ay, pastor, tantos problemas, que no tenemos nada, nos corrieron del trabajo, y pastor, no tenemos qué comer y estamos enfermos. Y hermano, hablar así te va a hacer daño. En vez de estar diciendo cómo estás, ¿por qué no dices qué dice la palabra acerca de quién es tu proveedor, tu sanador? No hables de cómo estás. Dios sabe cómo estás. Lo que Dios quiere saber es: ¿le crees que vas a llegar a estar como Él dice? En el nombre de Jesús. Así que la gente a veces busca empatía, busca que llores con ellos. No me diga, hermano, ¿a poco sí, pastor? Y en mi trabajo no me quieren. Ay, ¿por qué no me lo quieren? No sé. Ay, venga para acá, mi hermano. No, tú me has visto, y algunos lo han experimentado. Sí, no voy a tener empatía. Eso no te ayuda. Sobarte la espalda y decirte: ay, que a mi hermano no le pase esto, no va a servir. No sirve para nada. ¿Sí? Generalmente viene: bueno, hermano, entonces ya supérelo y crea en Dios. Me trataron muy mal y ya pasó. ¿Ya qué va a hacer? Es que a mí no me quieren. Pues que no lo quieran, no pasa nada. Te he hablado de hermanos que llegaron a la casa incluso alguna vez tocando la puerta y llorando.
y diciendo, oh, ¿qué pasó, hermano? Pásale. Y ya salgo. ¿Qué pasó? Es que me peleé con mi esposa. Y pues dijo que no me quiere, pero estaba enojada. Sí, digo, eso no es normal. Todas las mujeres nos han dicho alguna vez que no nos quieren. Todas. Nadie dijo que no, lo cual confirma. ¿Sí? No te quiero, pues no le hace. Hermanitas, deben de saber que aunque no nos quieran, nosotros estamos con ustedes porque nosotros las queremos. No nos importa que no nos quieran, no nos interesa. Dios no nos puso allí para que nos quieran, nos puso allí para quererlas. Se acabó. Bueno, una hermana dijo amén, pero yo esperaba algún varón. Bueno, en alguna, cuando se tiene fe, sí es así, Entonces, debes de dejar, no lloriques. Por favor, no te dobles. Es que me dijo, y sí, las mujeres hablan así cuando están enojadas. Y a mí me duele. ¿Te duele porque quieres? Los hombres somos diferentes a las mujeres en eso. A nosotros nos duele solo si queremos. ¿Sí? ¿Qué están diciendo? Tú tírale, tú échale. Aquí pega ya y este corazón aguanta. En el nombre de Jesús. Y todavía nadie dice amén. Por favor, le pones amén allí en el video de ahí de los en coro para que se oiga como parte de la iglesia. Qué pena, caramba. Entonces, la verdad, hermano, pastor, pero es que somos humanos. No, mi hermano, tú y yo no somos humanos, somos hijos de Dios. ¿Sí? A nosotros ese tipo de cosas no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada. No importa qué te suceda, no importa cómo te hayan herido. Por eso la palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero nunca dice que el prójimo te ame a ti. Padre, pero es que el prójimo no me ama. ¿Y eso qué? ¿Le amo yo? ¿No le es suficiente o qué? No, sí, Señor. Entonces, ándele, ámelo usted también. Y se acabó. ¿Alguien está entendiendo? Entonces, si Dios nos ha hecho así, sobre todo varones, ¿no será posible que evitemos que el corazón se preocupe? ¿Alguien sabe de esto? No me voy a preocupar. Yo no me voy a ocupar de este asunto. ¿Sí? En el nombre de Jesús. Así que, allí donde estás, Dios te pide que no se turbe tu corazón. No te preocupes, decídelo. Sé como David, que primero sí estaba preocupado, muy angustiado, pero luego se fortaleció en Dios. Y dile, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque me has dado tu palabra. A mí no me afecta. Varones, debemos de ser fuertes. A nosotros no nos hieren palabritas. ¿Sí? No pasa nada. No hay problema. ¿Sí? Jóvenes, varones, vayan aprendiendo. Porque luego desobedecen a sus papás. Es que mi mamá me gritó. Ay, es que me trató mal. Oye, tú no estás, y ya andan de novios. ¿Cómo puede ser? Te cásate para que veas lo que es que te griten de verdad. ¿Sí? Para que veas lo que en serio. Ay, para los recién casados ahí sabrán. Algo Dios les está hablando. No se crean, no se crean. Gracias a Dios. Así que dile, Señor, gracias. En esta hora, Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque entra y nos fortalece y nos hace entender que el dolor es inevitable, pero la rendición, Señor, es opcional de cada quien. Todo el que quiera puede renunciar, pero solo los valientes reinarán, dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Solo los que no se doblan. Solo los que tienen la fuerza interna para seguir amando aunque no los amen, para seguir tratando bien aunque traten mal, para bendecir a otros aunque nos maldigan, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Gracias, Dios. Dar un aplauso al Rey. Su palabra es la verdad.
Los cielos y la tierra y el coronavirus pasarán, pero su palabra nunca pasará. Bendito sea Dios. Vamos a ofrendar. Acuérdate, al Señor no le impresionan cantidades, le impresiona el corazón. Hay que hacerlo con alegría, hay que hacerlo con amor, con agradecimiento. Amén. Señor, esta tarde queremos ofrendar como a ti te gusta, con mucha alegría, con mucho corazón, como a ti te agrada, Señor. Gracias por ser nuestro proveedor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que levanta tus manos, que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí reaccionando con poder, con palabra de Dios ante las circunstancias difíciles. Los que así lo haremos decimos amén. Dios te bendiga.